Tres. Buenos días, nosotros somos el equipo encargado del tema de evaluación funcional respiratoria. Mi equipo está conformado por la cabo Medina López, el Decide, cabo Ortiz Álvarez, Bricia Mariel, cabo Gutiérrez Torres, Eliam Israín y cadete primera, Suárez Alonso y Stephanie. Nuestro contenido temático es introducción, presentación, nuestro caso clínico, fisiopatología, lo que es la espirometría, evaluación de la patología y finalmente nuestra bibliografía. Se presenta paciente masculino de 46 años, maratonista desde los 17 años, quien al retomar sus actividades físicas o ejercicio después de 2 años sin actividad debido a la contingencia por la COVID-19, presentó un cuadro de rinitis con rinorrea acuosa y hialina. El paciente refiere eventos de disnea intermitente desde hace 3 meses atrás y comenzó con una clínica de rinitis y síntomas sugestivos de hiperactividad bronquial. Esto durante lo que es el ejercicio. También refiere aumento de sintomatología durante el deporte. Llega además terapéutica farmacológica adjunta a esta, intoxicaciones y transfusiones. Una tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca 55 latidos por minuto, tiene una talla de 1,77 y peso de 69 kilos. Es un masculino que llega a la consulta tranquilo, orientado a sus 3 esferas, constitución media, integridad corporal, tiene un buen estado general, eupneico, una auscultación con tonos cardíacos rítmicos y buen tono. Lo que nos va a llamar la atención en la auscultación de tórax, principalmente es la que son las sibilancias, además de que no hay crepitaciones. Hemograma y bioquímica normal, IgE total y radiografía de tórax sin alteraciones. En los análisis se realizó una espirometría basal y después de una prueba, una espirometría después con un broncodilatador. Aquí se ven los resultados del FEB1, principalmente lo que nos llamaría la atención. Por lo que, debido a la exploración física, más lo que es la espirometría, podemos decir que es un masculino de 46 años de edad con probable asma no avanzado, siendo diagnosticado con un asma leve intermitente. A la consulta con el médico de deporte se decide realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar en cicloergonómetro, que es como el que se ve en la imagen, con un protocolo de esfuerzo incremental a razón de 20 vatios por minuto con una duración de 16 minutos 15 segundos. Aquí están los resultados de lo que es nuestra evaluación cardiopulmonar. Y para valorar la respuesta al ejercicio se realizó un protocolo de monitorización con una espirometría forzada antes, a los 5, 10, 15, 20, 30 minutos después del ejercicio. Se encontró una caída de FEB1 mayor del 10%, pero se notó que tuvo una mejor tolerancia al ejercicio, teniendo beta-2 adrenérgicos de acción corta y antileucotrienos. Por lo cual nuestro plan va a ser el uso de un agonista beta-2 de acción corta inhalado o un SABA, también llamado, y se le recomienda al paciente hacer ejercicio de calentamiento antes de toda actividad física. Bueno, yo les voy a hablar sobre la epidemiología. En este caso, la prevalencia varía entre el 1% y el 11,9% de la población global y la mitad de los casos son diagnosticados antes de los 10 años. Y en cuanto a la mortalidad, los datos de la OMS indican que en el mundo se producen unas 250.000 muertes anuales por asma. En cuanto a la definición, el asma es un proceso inflamatorio crónico que condiciona la resistencia al flujo aéreo de las vías respiratorias e intervienen varios tipos de células inflamatorias y múltiples mediadores que producen los mecanismos fisiopatológicos característicos de inflamación, obstrucción, hiperrespuesta bronquial y remodelado de la vía aérea, como se puede ver en la imagen de la derecha. En esta enfermedad ocurren 4 fenómenos principales. Uno de ellos es la broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial, que sucede en respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores. Es reversible mediante fármacos broncodilatadores y bueno, en su mecanismo de la broncoconstricción ocurren edema de las vías aéreas, esto debido al aumento de la extravasación microvascular en respuesta a los mediadores de la inflamación y puede ser importante durante un episodio agudo. De igual manera, el engrosamiento de las paredes de los bronquios que acontece por los cambios estructurales que denominamos remodelamiento. Y esto es importante cuando la enfermedad es más grave y no regresa totalmente mediante el tratamiento habitual.
Después tenemos la hipersecreción de la mucosa que ocasiona la obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y exudados inflamatorios. Esto es lo que va a caracterizar a la enfermedad y que la va a hacer obstructiva. En cuanto al diagnóstico, tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores son en el que el diagnóstico médico del asma esté dado en el padre anteriormente, en alguno de los dos padres, ya que esta enfermedad es genética, el diagnóstico médico de eczema atópico o la sensibilización a algún alergeno. Y los criterios menores son las sibilancias no relacionadas con resfriados, eosinofilia en sangre periférica mayor o igual a 4%, presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico a los 2 o 3 años y alergia a la leche, huevo o frutos secos. De igual manera, a este paciente se le realizaron como estudios complementarios un estudio funcional respiratorio completo. Este incluye un test de provocación bronquial con metacolina, un estudio de difusión de monóxido de carbono, una medición de volúmenes pulmonares mediante pletismografía, una medición de óxido nítrico exhalado, un estudio alergológico y una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Y se le realiza inicialmente una espirometría basal y después una prueba broncodilatadora, que es lo que a continuación vamos a explicar. Y bueno, por último, tenemos el algoritmo de decisiones. Ante cualquier síntoma o sospecha de asma, realizamos la espirometría con prueba broncodilatadora. Ahora, si el volumen expiratorio forzado, bueno, si la división entre esto es mayor a 0.7 y tenemos una respuesta broncodilatadora negativa, tenemos que realizar la prueba de broncoconstricción y dependiendo de si sale positiva o negativa, es que vamos a reevaluar o a dar el diagnóstico de asma. De igual manera, si el patrón obstructivo es menor a 7, realizamos la prueba broncodilatadora, después con el óxido nítrico, y de igual manera, si persiste el patrón obstructivo, tenemos una reevaluación. Si la prueba con óxido nítrico sale mayor o igual a 50, entonces confirmamos el diagnóstico de asma. La espirometría es una prueba simple de soplar que sirve para medir el tamaño de los pulmones y esta sugiere si hay restricción o no. Descarta o confirma obstrucción de los pulmones, específicamente en los bronquios. Bueno, se sabe que es una restricción cuando hay una disminución del volumen y es una obstrucción si hay una limitación de flujo aéreo. La respiración normal se encuentra bajo un volumen corriente de 500 mililitros aproximadamente y varía de persona en persona. Y estas variables dependen si son en la edad, el peso, el sexo, la talla y de dónde es esta persona originaria. Bueno, existen algunas tablas de referencia en México que se usan. Son las que se hicieron en el 2001 por un estudio de POC que se llaman Pérez Padilla. Estas son referencias para pacientes de 40 a 75 años y para los que no entran dentro de este sesgo son las llamadas NHANES, que son de Estados Unidos, y esta incluye a los latinos para menores de 40 y mayores de 75. La que sigue, por favor. Bueno, la interpretación de la espirometría se basa en esos criterios. Bueno, a partir de una espirometría normal, el paciente jala aún más aire y se obtiene el volumen de reserva inspiratorio. Este le permite ver hasta dónde tiene su capacidad máxima. Después de sacar el volumen tidal, que es el corriente, se le pide al paciente que saque de más y este se le llamará volumen de reserva expiratorio, que es el exceso de aire que se puede sacar. También existe el volumen residual. En este las cantidades de aire aumentan o disminuyen dependiendo de si se tiene o no una enfermedad. También hay algo que se llama atrapamiento de aire, que es la incapacidad del pulmón de mover el flujo de aire por obstrucción bronquial. Si están cerrados los bronquios, se quedan muchas cantidades de aire atrapados y los pacientes refieren que se quedan con ganas de meter aire, como es en el asma o el EPOC, porque ya están llenos los pulmones y por ende ocurre la llamada hiperinsuflación dinámica, en donde el paciente no puede sacar el aire a la misma velocidad que lo mete y el volumen corriente se mantiene. Las más importantes a considerar son la capacidad vital forzada, que es el máximo volumen de aire exhalado después de una inspiración máxima expresada en litros. Esta debe durar 6 segundos como mínimo y tener un valor mayor al 80% para consideración normal, si no es que está alterada.
Entonces, el volumen corriente más el volumen respiratorio inspiratorio es igual a el volumen de capacidad vital forzada. Luego, otro que también se toma en cuenta, que es importante, es el volumen respiratorio forzado en un segundo, que este es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la capacidad vital forzada expresado en litros. E igualmente debe tener un valor mayor a 80%. Y el cociente de entre el volumen respiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada se define como la obstrucción al flujo aéreo, y esta debe estar por debajo de 0.7 para considerarse normal, si no es porque está afectado. Entonces, la capacidad pulmonar total es la suma del volumen residual inspiratorio, del volumen corriente, del volumen residual expiratorio y del volumen residual. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las indicaciones tenemos principalmente los síntomas como sibilancia, disnea, ortopnea, tos, flema o dolor torácico, signos como respiratorios disminuidos, hiperinflación, lentitud respiratoria, deformidad torácica, presencia de estertores, pruebas anormales como hipoxemia, hipercapnia, radiografía de tórax anormal. Bueno, alguna de las indicaciones es el impacto de la enfermedad en la función respiratoria, es que la espirometría no solo es un auxiliar diagnóstico crucial, en particular en enfermedades respiratorias obstructivas como el asma y el EPOC, también permite cuantificar el impacto de la enfermedad en la función y la gravedad de la obstrucción correlacionada sustancialmente con síntomas como la disnea y con la calidad de vida de los enfermos. Otra indicación importante es la monitorización y vigilancia de la enfermedad. Esta es una prueba muy útil en la vigilancia y la monitorización, como broncodilatadores, esteroides, en las enfermedades intersticiales del pulmón, en la insuficiencia cardíaca crónica y en el antibióticos en la fibrosis quística. También sirve como pronóstico. Esta es una prueba pronóstica ya que se correlaciona con la esperanza de vida de las personas y con la morbimortalidad operatoria, como un trasplante de pulmón, una restricción pulmonar, una cirugía en EPOC. Además, es recomendable valorar el estado funcional antes de enrolarse en actividades físicas intensas. También, otra indicación importante es la valoración de impedimento y discapacidad respiratoria. Esa es una prueba funcional respiratoria más importante en los procesos médico-legales de valoración de impedimento respiratorio para determinación de discapacidad. Asimismo, se indica valoración de riesgos para aseguramiento médico como parte de un programa de rehabilitación y en casos legales para compensación a trabajadores o por lesiones físicas. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las contraindicaciones, vamos a determinar que ninguna es absoluta, todas son relativas, porque depende del estudio. Rechazan al paciente antes de hacérsela si tuvo un infarto antes de las 3 a 4 semanas, también por un reciente enfermedad cardíaca, igual en el mismo tiempo, 3 a 4 semanas, una cirugía reciente, como en ojos, tórax, el embarazo, porque este es un esfuerzo máximo el que se hace, fiebre, náuseas, vómitos, porque pueden dar infecciones, neumotórax, porque puede haber una ruptura nueva, en tuberculosis, porque puede contaminar el equipo, y en aneurisma, porque ante el cambio de presiones puede haber una ruptura. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la interpretación de las gráficas, existen los criterios de aceptabilidad y de repetibilidad. Aquí tenemos una curva de flujo-volumen y una curva de volumen-tiempo. Ambas salen dentro del estudio de espirometría. Bueno, dentro de la curva de flujo-volumen, dependiendo de si es una maniobra cerrada o abierta, esta se refiere a que si es cerrada, vamos a tener un círculo de abajo y un triángulo de arriba. Así es la cerrada completa. Se hace la expiración donde está el triángulo y tiene que comenzar con un inicio del flujo con ascenso vertical, un flujo pico y un descenso sobre suaves de forma triangular. Esos son criterios de aceptabilidad. Entonces, tiene que tener un inicio adecuado, se eleva abruptamente y vertical en la curva FB y tiene que tener una terminación adecuada. Igual, la curva de volumen-tiempo tiene que tener una terminación adecuada sin cambios mayores a 25 mililitros por cada al menos un segundo en la curva de volumen-tiempo.
y la duración de la expiración es al menos de 6 segundos. Entonces, dentro de de la gráfica de curva volumen-tiempo, comienza, comienza con un volumen extrapolado. Este tiene que ser menor o igual a 150 para que sea normal. Entonces comienza verticalmente, se hace una rodilla, después va a tardar 6 segundos del tiempo expiratorio y va a llegar a tener una meseta de 1 segundo. Esto son los criterios de aceptabilidad. Todas las gráficas deben de tener eso para considerarse válidas o de buena forma. La que sigue, por favor. Bueno, para interpretación se debe realizar una espirometría cada 6 a 12 meses para proporcionar datos de la progresión de la enfermedad y el pronóstico corto, mediano y largo plazo. Entonces, vamos a ver que en la espirometría con broncodilatador hay una variancia entre gráficas y en una espirometría simple, entre maniobra y maniobra deben estar dibujadas juntas. Y bueno, para volúmenes idénticos, parecidos a los de la maniobra anterior, deben de tener un rango de permisibilidad. Entonces, para eso se evalúan los criterios de repetibilidad. Este tiene un rango en el que le permite estar mayor a 200 mililitros. Entonces, si tenemos que sale una diferencia de menos de 200 mililitros, no se repite porque no es aceptable. En cambio, si tiene mayor a 200 mililitros, no se repite. Y bueno, se deben hacer 4 maniobras mínimo al principio sin broncodilatador y se dejan 4 más por si se requiere el estudio broncodilatador para ver si hay una respuesta positiva. Y bueno, primero se evalúa la fuerza expiratoria en el volumen en el segundo 1 y vamos viendo después el volumen de fuerza y el cociente dentro de esas dos, y ya en base a estos valoramos si hay una diferencia mayor a 200 y ya en base a esta vemos si se repite o no. Y bueno, para la administración de broncodilatador tenemos que poner 4 microgramos de salbutamol comúnmente, que serían 4 disparos de 100, y esperar los 15 minutos para hacer la prueba. Y bueno, la respuesta a este broncodilatador se valora de acuerdo al porcentaje de cambio y mililitros de cambio. Si es mayor a 12% y mayor a 200 mililitros, en respuesta positiva a broncodilatador. Y esto lo vamos a ver en FEB1 y FEBC. Bueno, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, la cual tiene distintas características. Las 3 características más importantes son la reversibilidad, la variabilidad y la hiperreactividad. La reversibilidad significa que la obstrucción de esta enfermedad es reversible. La variabilidad indica que la función pulmonar, que es evaluada en distintos momentos de, no sé, de una semana de la vida del paciente, tiene diferentes determinaciones o valores. Y al hablar de hiperreactividad, esto se refiere a que el bronquio se vuelve más reactivo ante diversos estímulos. Y bueno, todo esto se evalúa mediante la función pulmonar. Ok, aquí se puede ver lo que es la evaluación de la patología. En esta curva, lo normal sería que el paciente expulsara todo el aire en el primer segundo. Y esto es lo que se conoce como el BEF1. Lo máximo que se expira, lo que el paciente puede llegar es el flujo expiratorio máximo, el que también se conoce como PEF o peak flow. Bueno, estos 2 parámetros que también mencioné anteriormente, son utilizados no solamente para evaluar el estado del paciente, sino también llevar un control sobre su tratamiento. Ok, estos son los factores de riesgo más importantes en la vida del paciente que padece el asma. El factor más importante a considerar es el genético. La obesidad también es un factor importante, pues es difícil llevar un tratamiento controlado con esos pacientes.
Algunos de los factores ambientales son los alergenos, que pueden ser inhalatorios o alimenticios, profesiones en las que el paciente esté expuesto al polvo, o por ejemplo también a las industrias de los plásticos. Y bueno, el tabaco y contaminación son factores también muy importantes. Y al hablar de exacerbaciones, a lo que nos referimos aquí es que son factores que se relacionan con la agudización de la enfermedad, tales como el ejercicio, como el aire frío, irritantes y alimentos y fármacos. El cuadro clínico que se va a tener en todo paciente con asma es conocido como la tríada clásica de asma e involucra la disnea, o sea, falta de aire, tos y sibilancias. El bronquio inflamado es el que va a provocar la tos. También va a haber una dificultad para respirar, como ya mencioné antes, que se le llama disnea. Y el aire, al pasar por un diámetro más estrecho de los bronquios, porque están obstruidos, se podrán identificar en el paciente las sibilancias. En todo paciente en el que se sospeche el asma, se le realizarán las siguientes pruebas. No, pues no todas las asmas tienen un patrón obstructivo realmente. La espirometría es el test que se realiza en todos, el cual va a tomar en cuenta un índice de BEF1 sobre CBF, y esto tiene que ser menor a 0.7 o 70%, y esto va a indicar que la patología realmente tiene un patrón obstructivo. El test de broncodilatación debe encontrarse un aumento del 12% del BEF1 con un beta-2 agonista. Lo que se utiliza es el salbutamol. El flujo expiratorio máximo, bueno, le toman varias mediciones al paciente y se toma en cuenta que la variación sea mayor a un 20%. El test de histamina o metacolina, una disminución del 20% de la BEF1. Y este test es llamado de provocación, fracción exhalada de óxido nítrico y otros como la gasometría o radiografía de tórax. Esta es la evaluación de la patología del asma. Como ya mencioné antes, se toma en cuenta los síntomas asmáticos del paciente. El tratamiento, lo más importante a considerar son los corticoides inhalados o corticoides sistémicos, broncodilatadores como métodos agonistas, anticolinérgicos o teofilinas, antagonistas del receptor de leucotrienos, cromonas, anticuerpos monoclonales, entre otros. Para también tomar en consideración en la evaluación de la patología y saber que el paciente está teniendo un buen control del tratamiento, se debe de tomar en cuenta los síntomas diurnos, 2 o menos por semana, indican buen control. En cuanto a los síntomas nocturnos, que no haya limitación de actividades diarias, que tampoco haya ninguna necesidad de medicación, que sea 2 veces o menos por la semana y ninguna exacerbación. Esta es la terapia que se debe llevar con el paciente. Cuando tenemos un asma intermitente, bueno, lo que se va a utilizar es el escalón 1. Cuando hay un asma leve, escalón 2, escalón 3, en el cual además del SABA se van a incluir los glucocorticoides. Al hablar de un escalón 4 o 5, bueno, ya se toma en cuenta que la patología es de moderada a grave cuando se llega al escalón 6. Bueno, en el tratamiento de alguna crisis asmática, cuando es leve se utilizan los métodos agonistas de acción corta, de moderada a grave es cuando ya se debe utilizar en el paciente oxígeno más los métodos agonistas y los glucocorticoides. Y cuando el paciente ya está realmente grave, se utiliza la ventilación mecánica. Esto sería todo en cuanto al tema.